En 1936, Ilse Koch llegó a Sachsenhausen como esposa de un oficial de las SS. No tenía uniforme ni puesto oficial, pero en menos de 2 años dirigía castigos, ordenaba experimentos médicos y organizaba orgías entre prisioneros bajo vigilancia armada. Durante 6 años convirtió su residencia en Buchenwald en un centro privado de humillación sexual y sadismo planificado. Seleccionaba internos tatuados para ser asesinados y despellejados. Era el núcleo de un sistema de abuso sin control. ¿Por qué nadie dentro de las SS frenó sus excesos? ¿Qué sabían sus superiores sobre sus orgías forzadas? ¿Y cómo logró evadir la justicia incluso después de que cayera el Reich? Desde las sombras de Dresde, el origen de Ilse Koch. En Dresde, al amanecer del siglo XX, el esplendor cultural de la Florencia del Elba ocultaba las tensiones sociales que transformarían Europa. Margarete Ilse Köhler nació el 22 de septiembre de 1906 en el seno de una familia obrera, con un padre capataz cuyo modesto ingreso garantizaba estabilidad, pero poco más. La arquitectura barroca y el patrimonio artístico de Dresde contrastaban drásticamente con los barrios industriales donde familias como los Köhler desarrollaban su vida cotidiana, un microcosmos de las divisiones de clase que se agudizaban en la Alemania imperial. La infancia de Ilse se desarrolló bajo el telón de fondo de desfiles militares y fervor nacionalista que caracterizaba a la Alemania prebélica. A los 8 años, presenció el estallido de la Primera Guerra Mundial, absorbiendo la atmósfera militarista que impregnaba cada aspecto de la sociedad. Las escuelas se convirtieron en vehículos de adoctrinamiento patriótico, enseñando a los niños a venerar al Kaiser y despreciar a los enemigos de Alemania. La joven Ilse, como muchos de su generación, se desarrolló dentro de este marco de autoridad rígida y obediencia incuestionable, elementos que más tarde definirían la cosmovisión nazi. La derrota alemana en 1918 destrozó estas certezas. El colapso de la monarquía, el nacimiento de la República de Weimar y la humillación del Tratado de Versalles crearon una profunda desorientación. Para adolescentes como Ilse, que maduraban en medio de este trauma nacional, el mundo parecía fundamentalmente inestable. La hiperinflación de 1923 asestó otro golpe. Familias enteras vieron evaporarse sus ahorros de toda la vida en cuestión de días. El dinero perdió su valor. Los trabajadores recibían sus salarios en carretillas y pagaban sumas astronómicas por artículos básicos. Esta catástrofe económica alimentó un resentimiento generalizado y una búsqueda desesperada de chivos expiatorios. Durante estos años turbulentos, Ilse asistió a una escuela comercial, dominando mecanografía, contabilidad y habilidades administrativas. Estas calificaciones pragmáticas la llevaron a ocupar una serie de puestos secretariales a lo largo de la década de 1920 en varias oficinas de Dresde. En apariencia, parecía adaptarse a las realidades de la vida laboral moderna, una joven forjando su independencia en la nueva democracia alemana. Sus registros de empleo de este periodo revelan una trabajadora competente y disciplinada, sin infracciones notables. Sin embargo, bajo este exterior convencional, las semillas del extremismo ideológico encontraban terreno fértil. El partido nazi, con su promesa de restaurar la grandeza alemana, cautivó a millones de ciudadanos descontentos. En 1932, un año antes de que Hitler tomara el poder, Ilse Köhler se unió al NSDAP. Esta decisión marcó su transición del descontento pasivo a la participación activa en el movimiento que transformaría a Alemania en un estado totalitario. Sajonia, donde se ubicaba Dresde, se había convertido en un bastión del apoyo nazi, con influyentes funcionarios del partido estableciendo redes estrechas en toda la región. Para mujeres como Ilse, el partido nazi ofrecía una visión distintiva. Mientras enfatizaba la maternidad como deber primordial de las mujeres, la ideología nazi también creaba vías para la participación femenina en la vida pública, siempre que sirviera a los objetivos del régimen. El Tercer Reich estableció el ideal de mujer como racialmente pura, moralmente recta y físicamente robusta. Las mujeres eran simultáneamente exaltadas como madres de la raza aria y reducidas a su función reproductiva. El régimen otorgaba la Cruz de Honor de la Madre Alemana a mujeres con 4 o más hijos, mientras implementaba programas de esterilización forzada para aquellas consideradas indignas de reproducirse. En 1934, mientras se aceleraba la consolidación nazi del poder, la participación de Ilse en el partido la puso en contacto con círculos de las SS. En 1934, reuniones sociales organizadas por funcionarios locales nazis, conoció a Karl Otto Koch,
un oficial de las SS que había comenzado su carrera en el sistema de campos de concentración. Koch, nacido en 1897, ya se estaba estableciendo dentro de la organización de élite de Heinrich Himmler. Su temperamento autoritario y eficiencia despiadada lo convirtieron en un activo valioso en el aparato de represión en expansión. Su noviazgo se desarrolló en el contexto de la creciente persecución de judíos, opositores políticos y otros grupos señalados. Para Ilse, Koch representaba no solo una pareja romántica, sino el acceso al poder y estatus dentro del nuevo orden. El matrimonio les fue autorizado por la Oficina de Raza y Reasentamiento de las SS, que examinaba cada unión para asegurar la pureza genética de la pareja. Para aprobar este filtro, Ilse tuvo que demostrar su ascendencia aria y someterse a exámenes médicos que certificaran su fertilidad y salud. Para 1936, Karl Otto Koch fue nombrado comandante del campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín. Ilse lo acompañó, instalándose en la villa del comandante dentro del propio complejo. Este traslado marcó su ingreso definitivo al universo de los campos de concentración. Ya no era solo la esposa de un oficial, era testigo directa del sistema represivo más brutal del siglo XX. La bruja de Buchenwald, terror y placer en la carne humana. En la primavera de 1937, Karl Otto Koch recibió órdenes de establecer un nuevo campo de concentración cerca de Weimar, en una colina boscosa conocida como Ettersberg. Este lugar de belleza natural, asociado históricamente con las caminatas del poeta Goethe, se convertiría en sinónimo de horror bajo el nombre de Buchenwald, bosque de hayas. El matrimonio Koch se trasladó a este enclave de terror, instalándose en una elegante villa a metros del perímetro del campo, un contraste obsceno entre lujo y sufrimiento que caracterizaría toda su estancia. Buchenwald representaba la evolución del sistema concentracionario nazi. A diferencia de los primeros campos improvisados, su arquitectura reflejaba planificación meticulosa. 33 barracones dispuestos en semicírculo, rodeados por cercas electrificadas, torres de vigilancia y un foso de contención. El campo incluía talleres industriales para trabajos forzados, laboratorios médicos para experimentos, un crematorio y el infame búnker, un bloque de castigo donde los métodos de tortura se refinaban constantemente. Este complejo estaba diseñado no solo para contener prisioneros, sino para quebrar sistemáticamente cuerpos y voluntades. Los primeros internos llegaron en julio de 1937, principalmente opositores políticos, homosexuales y asociales, según la terminología nazi. Debieron construir el propio campo que los encerraría, trabajando en condiciones inhumanas bajo el látigo de los guardias. La mortalidad en esta fase inicial fue aterradora. El trabajo extenuante, la desnutrición deliberada y la brutalidad de los castigos convertían cada día en una lucha por sobrevivir. Karl Otto supervisaba esta maquinaria con eficiencia burocrática, mientras Ilse comenzaba a definir su propio papel más allá del protocolo oficial. Aunque sin cargo formal dentro de la estructura del campo, Ilse Koch ejercía un poder considerable. Su presencia era inconfundible. Cabello rubio, pulcramente arreglado, vestidos elegantes a menudo de color rojo, botas de montar relucientes. Pronto su imagen quedó grabada en la mente de los internos como presagio de peligro. Los prisioneros la bautizaron Die Hexe von Buchenwald, la bruja de Buchenwald, un apodo que reflejaba tanto su influencia como el terror que inspiraba. El régimen interno de Buchenwald combinaba trabajo forzado letal con violencia arbitraria. Los prisioneros se levantaban antes del amanecer para soportar interminables formaciones matutinas, a menudo bajo lluvia o nieve. Seguían 12 horas de trabajo extenuante en canteras, fábricas de armamento o proyectos de construcción. El hambre era una política deliberada. Las raciones, calculadas científicamente para mantener a los internos apenas vivos, consistían principalmente en pan negro de ínfima calidad y una sopa aguada sin valor nutritivo. Esta desnutrición sistemática debilitaba la resistencia física y quebrantaba la voluntad. En este entorno donde la vida humana carecía de valor, Ilse Koch refinó sus propios métodos de crueldad. Su primer instrumento de terror fue su caballo, un semental negro en el que recorría el campo,
fustigando a prisioneros por infracciones triviales o imaginarias. Montada, se situaba por encima de la masa humana, estableciendo físicamente su dominación. Lo que convertiría a Ilse Koch en figura legendaria de la perversión nazi fue su fascinación por la piel humana tatuada. Hacia 1939 desarrolló un interés mórbido por los prisioneros que llevaban tatuajes elaborados en sus cuerpos. Marineros, ex-convictos, hombres con decoraciones artísticas en sus brazos o torsos. Esta obsesión pronto se transformó en sistema. Identificaba a internos con tatuajes interesantes y los señalaba a los guardias. Días después, estos prisioneros desaparecían. Su relación con el médico del campo, Erich Wagner, profundizó esta práctica macabra. Wagner, que realizaba una investigación pseudocientífica sobre tatuajes como supuestos indicadores de criminalidad, compartía el interés de Ilse. Juntos, establecieron un protocolo no oficial. Los prisioneros seleccionados eran asesinados, generalmente por inyección letal, y sus cuerpos enviados al bloque patológico. Allí, técnicos especializados extraían la piel tatuada, la preservaban mediante procedimientos químicos y la preparaban para diversos usos. Objetos fabricados con piel humana comenzaron a aparecer en la residencia Koch. Pantallas de lámparas decoradas con motivos tribales o náuticos provenientes de la piel de un marinero. Encuadernaciones de libros con fragmentos tatuados, guantes y otros accesorios personales. Aunque años después, durante los juicios, algunos expertos cuestionarían la autenticidad de ciertos objetos atribuidos específicamente a Ilse, lo incuestionable es que en Buchenwald existió un programa sistemático de aprovechamiento de restos humanos, incluyendo piel tatuada, y que Ilse Koch estuvo directamente implicada en su concepción e implementación. La colaboración entre los Koch, Wagner, Hoven y otros oficiales creaba una red de complicidad donde la crueldad era tanto método como entretenimiento. Las orgías en la Villa Koch se convirtieron en rituales conocidos entre la élite de las SS. Oficiales de alto rango y sus esposas participaban en veladas donde el alcohol fluía libremente y las barreras morales se disolvían por completo. Estas reuniones incluían a menudo espectáculos con prisioneros forzados a diversos actos degradantes. La pornografía de la violencia se normalizaba, convirtiendo el sufrimiento humano en fondo para la diversión de los verdugos. El poder de Ilse Koch en Buchenwald trascendía su condición formal de esposa del comandante. Se había convertido en una figura de autoridad reconocida por guardias y oficiales, capaz de ordenar castigos o incluso ejecuciones. Su influencia se extendía sobre áreas teóricamente fuera de su jurisdicción: selección de prisioneros para experimentos, asignación de trabajos particularmente letales, determinación de castigos. No era solo una observadora privilegiada del sistema, era una operadora clave dentro de su maquinaria. Para 1941 su notoriedad ya había trascendido los límites del campo. Entre los prisioneros transferidos de otros campos, la reputación de la bruja precedía su encuentro con ella. En los círculos superiores de las SSS, Ilse Koch era vista con mezcla de admiración e inquietud. Su descaro y excesos llamaban la atención incluso en un sistema basado en la brutalidad sistemática. Pero mientras el Tercer Reich avanzaba victorioso por Europa, su posición parecía inexpugnable. ¿Quién cuestionaría a la esposa de un comandante eficiente en plena guerra mundial? No obstante, ya en ese año se movían las primeras piezas de lo que sería su caída. Un sistema tan brutal como el nazi no toleraba la corrupción interna. Y los Koch, en su arrogancia, habían comenzado a acumular enemigos incluso dentro de las propias SS. La bruja de Buchenwald pronto enfrentaría su propio aquelarre, no por crueldad, moneda corriente en el Reich, sino por algo que el sistema nazi consideraba imperdonable: la corrupción económica y el enriquecimiento personal a costa del Estado. Sexo, sadismo y silencio. El circo privado de los Koch. La mansión de los Koch, con sus elegantes salones y su jardín cuidadosamente mantenido por prisioneros, se alzaba como una fortaleza de privilegio en medio del sufrimiento masivo. Desde sus ventanas podían verse los barracones donde miles de hombres se hacinaban en condiciones infrahumanas, pero dentro de sus muros reinaba el lujo. Esta residencia sería el epicentro de un sistema privatizado de crueldad, donde el sadismo oficial del régimen nazi se fusionaba
fusionaba con las perversiones personales del matrimonio Koch. La sexualización del poder alcanzaba su expresión más perversa en el control que Ilse ejercía sobre los cuerpos ajenos. Una práctica habitual era seleccionar prisioneras para el servicio doméstico en su residencia, donde las sometía a humillaciones constantes. Las obligaba a bañarla mientras permanecía desnuda, comentando despectivamente sus cuerpos demacrados por el hambre. «Mírate, tan huesuda, tan fea», decía mientras exigía que la secaran o cepillaran su cabello. El contraste entre su figura bien alimentada y las prisioneras esqueléticas era parte deliberada de la humillación. Ilse había desarrollado un método particular de provocación. Se paseaba por el campo con vestidos ceñidos, a menudo de un rojo intenso, color prohibido para los prisioneros, y adoptaba posturas provocativas cerca de los grupos de trabajo. Cualquier prisionero que dirigiera la mirada hacia ella era inmediatamente castigado. Esta trampa sistemática convertía el deseo reprimido en condena, usando la sexualidad como otra forma de tortura psicológica. En un entorno donde mirar a un guardia a los ojos podía significar la muerte, Ilse transformaba su presencia física en un campo minado de terror. Su crueldad adquiría formas específicas dependiendo del género de las víctimas. Con las prisioneras mostraba un especial ensañamiento hacia aquellas que conservaban algún atractivo físico a pesar de las condiciones del campo, ordenando que les raparan el cabello o asignándolas a los trabajos más degradantes. Con los hombres, especialmente los más jóvenes, disfrutaba ordenando castigos que los despojaran de dignidad, desnudez forzada, posiciones humillantes, violencia sexualizada. Esta diferenciación revelaba un cálculo perverso en su sadismo, una comprensión intuitiva de cómo maximizar la humillación según las vulnerabilidades específicas de cada género. Los domingos, su rutina incluía recorrer el campo a caballo, permitiéndose seleccionar personalmente prisioneros para castigos arbitrarios. Su relación con varios médicos del campo añadía otra dimensión a su reino de crueldad. El doctor Erich Wagner, patólogo obsesionado con los tatuajes como supuestos indicadores de criminalidad, encontró en Ilse una colaboradora entusiasta. Juntos desarrollaron un sistema para documentar, clasificar y preservar fragmentos de piel humana. Los prisioneros con tatuajes interesantes eran fotografiados antes de su eliminación, creando un macabro catálogo. Tras su muerte, generalmente por inyección letal para no dañar la piel, técnicos entrenados extraían meticulosamente los fragmentos tatuados, los trataban químicamente y los preparaban para diversos usos decorativos. Ilse mantenía también una relación íntima con el doctor Waldemar Hoven, médico jefe de Buchenwald y responsable de numerosos experimentos letales. Hoven, conocido por sus investigaciones sobre tifo y sustancias tóxicas, permitía a Ilse presenciar algunos procedimientos. Según testimonios posteriores, ella mostraba particular interés por el momento exacto de la muerte, observando atentamente las reacciones de los pacientes sometidos a inyecciones experimentales. Esta fascinación por la frontera entre vida y muerte representaba una dimensión adicional de su perversión, fusionando curiosidad morbosa con placer sádico. Las violaciones, tanto presenciadas como ordenadas por Ilse, formaban parte del sistema de terror en Buchenwald. No eran actos espontáneos, sino procedimientos organizados bajo su supervisión. En algunas ocasiones, prisioneros varones eran forzados a violar a prisioneras mientras oficiales observaban. En otras, se obligaba a internos homosexuales a realizar actos sexuales con mujeres, utilizando la violencia sexual como castigo por su orientación. Estos episodios eran diseñados no solo como entretenimiento para los espectadores, sino como destrucción sistemática de la dignidad y resistencia de las víctimas. Los testimonios sobre estas prácticas coinciden en un detalle escalofriante: la expresión de Ilse durante estas sesiones. Prisioneros sobrevivientes describieron cómo su rostro se transformaba, mostrando signos evidentes de excitación sexual ante el sufrimiento ajeno. Un exprisionero polaco testimoniaría: sus ojos brillaban y su respiración se aceleraba visiblemente. No podía disimular el placer que le provocaba nuestra humillación. Este vínculo directo entre crueldad y excitación sexual definiría la patología específica de Ilse Koch, un sadismo que trascendía las justificaciones ideológicas del sistema nazi para revelarse como perversión personal. Entre los oficiales de las SS, las actitudes hacia el comportamiento de Ilse oscilaban entre la participación entusiasta y la incomodidad silenciada. Algunos compartían plenamente su fascinación por el sufrimiento ajeno. Otros consideraban que sus excesos comprometían la eficiencia del campo, pero nadie osaba cuestionar a la
la esposa del comandante. Esta red de complicidad y silencio permitió que sus prácticas se normalizaran durante años. Solo los prisioneros, testigos involuntarios de su crueldad, mantenían la perspectiva sobre la naturaleza anómala de su comportamiento, incluso en el contexto brutal de un campo de concentración. El silencio no se limitaba a los perpetradores. Entre los propios prisioneros existía un código tácito: no hablar de Ilse Koch más allá de lo estrictamente necesario. Su nombre provocaba escalofríos. Aquellos que habían presenciado sus selecciones o sufrido sus castigos preferían no recordar. Este pacto de silencio nacía del terror, pero también de la vergüenza. La humillación sexual dejaba cicatrices psicológicas que muchos preferían enterrar. La magnitud real de sus crímenes solo emergería años después, durante los juicios de posguerra, cuando supervivientes finalmente pudieron dar testimonio en un entorno seguro. La influencia de Ilse se extendía más allá de su residencia y el perímetro del campo. En la ciudad cercana de Weimar, era conocida como una clienta exigente en las tiendas exclusivas, donde gastaba sumas considerables en ropa, joyas y artículos de lujo. El origen de este dinero, robado sistemáticamente a los prisioneros, era un secreto a voces. Los ciudadanos de Weimar, que convivían con la presencia del campo a escasos kilómetros, practicaban una forma estudiada de ignorancia. Miraban hacia otro lado cuando los Koch y otros oficiales paseaban por sus calles, disfrutando privilegios construidos sobre sufrimiento humano. La venganza del Reich, cuando las SS ejecutaron a los suyos. En agosto de 1941, mientras las divisiones Panzer avanzaban por el corazón de la Unión Soviética y el Reich parecía invencible, comenzaba a gestarse la caída del matrimonio Koch. Josias von Waldeck-Pyrmont, oficial de alto rango de las SS y jefe de policía en la región de Weimar, inició una investigación sobre irregularidades financieras en Buchenwald. Lo que comenzó como una auditoría rutinaria pronto desvelaría una trama de corrupción, asesinatos encubiertos y enriquecimiento personal que llevaría a Carlo Koch ante un pelotón de fusilamiento y a Ilse ante la justicia internacional. La chispa que encendió la investigación fue un nombre en los registros de defunciones de Buchenwald: Walter Kremer. Este prisionero no era un interno cualquiera. Médico de profesión y comunista detenido por sus convicciones políticas, Kremer había tratado años atrás al propio Waldeck de una enfermedad grave, salvándole posiblemente la vida. Su repentina muerte, registrada como baja por causas naturales, despertó sospechas inmediatas. Waldeck, intrigado, ordenó investigar las circunstancias exactas de su fallecimiento. Lo que los investigadores descubrieron fue perturbador incluso para los estándares de las SS. Kremer y su asistente Karl Peix habían sido ejecutados bajo órdenes directas de Karl Otto Koch. El motivo real: ambos tenían conocimiento de un secreto que el comandante consideraba potencialmente devastador para su carrera. Koch padecía sífilis, una enfermedad venérea que contradecía frontalmente la imagen de pureza racial exigida a los oficiales de las SS. En la jerarquía obsesionada con la higiene racial del Tercer Reich, una enfermedad así, especialmente asociada a la promiscuidad, era motivo suficiente para perder rango, prestigio y posición. Kremer había tratado discretamente a Koch durante meses con los limitados recursos médicos disponibles en el campo. Lo había hecho bajo amenaza, pero también por la esperanza de mejorar las condiciones generales de la enfermería del campo. Cuando el tratamiento comenzó a mostrar resultados, Koch decidió eliminar a los testigos incómodos. Kremer y Peix fueron acusados falsamente de actividades subversivas y ejecutados sin proceso formal. Sus cuerpos fueron cremados inmediatamente, eliminando cualquier evidencia física. La investigación reveló un tercer asesinato relacionado con este secreto. Un prisionero había sido designado para buscar agua fuera del perímetro del campo, una tarea inusual que normalmente habría requerido escolta armada. Mientras realizaba esta labor, fue abatido a tiros por guardias apostados en las torres de vigilancia. El informe oficial registró intento de fuga, pero los investigadores descubrieron que este prisionero también había participado en el tratamiento secreto de Koch. Era otro testigo silenciado permanentemente. Para eliminar cualquier rastro del escándalo, Koch había recurrido incluso a la complicidad del doctor Waldemar Hoven, médico jefe de Buchenwald y amante ocasional de Ilse. Hoven asesinó a un miembro de las SS apellidado Köhler, que también tenía conocimiento de la enfermedad de Koch. El método fue clínico, una inyección letal de fenol directamente al corazón.
técnica que Hoven había perfeccionado en sus experimentos con prisioneros. La muerte fue registrada como paro cardíaco, sin levantar inicialmente sospechas. Esta cadena de asesinatos revelaba no solo la desesperación de Koch por proteger su reputación, sino también la existencia de una red de complicidad dentro del campo. Ilse Koch estaba plenamente al tanto de estos crímenes, más aún había participado activamente en la identificación de potenciales testigos problemáticos y había presionado a su esposo para eliminarlos. Su relación con Hoven le daba influencia adicional sobre el aparato médico del campo, permitiéndole acceder a información privilegiada y manipular registros cuando era necesario. Paralelamente a la investigación sobre estos asesinatos, emergieron pruebas de corrupción sistemática en la administración Koch. La pareja había acumulado una fortuna personal considerable mediante el robo organizado de las posesiones de los prisioneros: joyas, dinero en efectivo, relojes, piezas de valor artístico. Todo era desviado hacia sus bolsillos en lugar de ser entregado al tesoro del Reich como establecían los protocolos oficiales. Mantenían cuentas bancarias en Suiza, donde habían depositado sumas importantes extraídas del sufrimiento de los internos de Buchenwald. La manifestación más ostentosa de este enriquecimiento ilícito fue el picadero cubierto que Karl ordenó construir en 1940 como regalo para Ilse, aficionada a la equitación. Esta instalación lujosa, que costó más de 250.000 Reichsmarks, fue financiada con dinero robado a los prisioneros. En plena guerra mundial, cuando la economía alemana se orientaba completamente hacia el esfuerzo bélico, los Koch se permitían este tipo de extravagancias personales, un insulto a la austeridad oficialmente exigida a la población alemana. La investigación produjo resultados demoledores. En diciembre de 1941, Karl Otto Koch fue temporalmente relevado de su cargo como comandante de Buchenwald. Sin embargo, la intervención de Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, evitó consecuencias inmediatas más graves. Koch, aunque cuestionado, fue simplemente transferido al campo de concentración de Majdanek en la Polonia ocupada. Esta decisión reflejaba las complejas dinámicas de poder dentro de las SS. Mientras algunos oficiales exigían castigo ejemplar, otros preferían proteger la imagen pública del cuerpo de élite, evitando escándalos. Para Ilse, este primer golpe significó una reducción temporal de su influencia, pero no su eliminación. Aunque su esposo había sido trasladado, ella permaneció en la villa de Buchenwald, manteniendo su estilo de vida y muchos de sus privilegios. La red de contactos y complicidades que había tejido durante años le proporcionaba cierta protección. Oficiales que habían participado en sus fiestas privadas o se habían beneficiado de sus esquemas de corrupción tenían motivos para mantenerla a salvo. Sin embargo, la investigación continuó avanzando metódicamente. El juez de las SS, Konrad Morgen, conocido por su implacable persecución de la corrupción interna, tomó las riendas del caso en 1943. Morgen representaba una peculiar contradicción del sistema nazi. Un jurista escrupuloso que perseguía infracciones técnicas mientras ignoraba los crímenes masivos contra la humanidad que constituían el propósito central de los campos. Para Morgen, el asesinato de prisioneros no era problemático mientras siguiera los canales autorizados. Lo intolerable era hacerlo sin permiso oficial o para beneficio personal. Bajo la dirección de Morgen, la investigación adquirió nuevo impulso. Se tomaron declaraciones a numerosos testigos, tanto oficiales de las SS como prisioneros en posiciones administrativas. Se revisaron registros financieros, transferencias bancarias, facturas de compras suntuarias. El expediente contra los Koch crecía constantemente. Finalmente, el 24 de agosto de 1943, tanto Karl como Ilse fueron arrestados formalmente. El proceso contra ellos tuvo lugar en un tribunal interno de las SS, lejos del escrutinio público. Karl Otto Koch enfrentó cargos graves: malversación de fondos del Reich, apropiación indebida de propiedades, asesinato sin autorización de prisioneros y falsificación de documentos oficiales. El tribunal de las SS lo encontró culpable en diciembre de 1944 y lo sentenció a muerte, un castigo inusualmente severo que reflejaba la determinación de Himmler de mantener control disciplinario incluso mientras el Reich comenzaba a desmoronarse. Ilse Koch, por su parte, fue acusada de complicidad en malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.
Sorprendentemente, los cargos no mencionaban sus crueldades personales contra los prisioneros ni su colección de objetos fabricados con piel humana, aspectos que, desde la perspectiva retorcida de la justicia SS, no constituían delitos perseguibles. El tribunal la encontró no culpable por falta de pruebas concluyentes, en gran medida porque los registros financieros estaban principalmente a nombre de su esposo. Esta absolución técnica reflejaba tanto los vacíos del proceso como la efectividad de su estrategia defensiva. Tras el veredicto, Ilse fue liberada de la custodia de las SS y regresó brevemente a la vida civil. Se instaló en un pequeño apartamento en Ludwigsburg, donde vivía con relativa discreción mientras el Reich se desintegraba bajo el avance aliado. La guerra que había proporcionado el contexto para su reinado de terror se acercaba a su fin, y con ella, la protección del sistema que había facilitado sus crímenes. Karl Otto Koch permaneció encarcelado hasta abril de 1945. En un giro irónico del destino, fue trasladado de vuelta a Buchenwald para su ejecución. El 5 de abril, apenas días antes de la liberación del campo por tropas estadounidenses, fue fusilado por un pelotón de las SSS en el mismo lugar donde había ejercido poder absoluto. Su muerte, ordenada por el mismo régimen que había servido con brutal eficiencia, ejemplificaba la lógica implacable del sistema nazi. Incluso sus más leales servidores eran descartables cuando sus acciones amenazaban la imagen y estabilidad de la organización. La liberación de Buchenwald, la verdad que el Reich quiso enterrar. En abril de 1945, mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo el implacable avance aliado, Buchenwald vibraba con una tensión palpable. Los prisioneros, exhaustos tras años de trabajos forzados y hambre sistemática, percibían que algo fundamental estaba cambiando. El sonido distante de artillería se escuchaba cada día más cerca. Los guardias, nerviosos, quemaban documentos y preparaban la evacuación. El mensaje era claro: los americanos se aproximaban y las SS planeaban borrar la evidencia de sus crímenes. La población del campo había alcanzado cifras críticas. Más de 48.000 personas se hacinaban en instalaciones diseñadas para la mitad. Esta sobrepoblación resultaba de la política nazi de evacuar campos orientales ante el avance soviético. Largas columnas de prisioneros esqueléticos habían llegado desde Auschwitz, Gross-Rosen y otros campos, muchos muriendo durante el trayecto. Los que sobrevivieron encontraron en Buchenwald condiciones aún más precarias: barracones abarrotados, raciones reducidas, servicios sanitarios colapsados. En este contexto comenzaron las evacuaciones forzadas. A partir del 6 de abril, la administración del campo organizó marchas de la muerte hacia instalaciones más alejadas del frente. Miles de prisioneros fueron obligados a caminar kilómetros sin apenas alimentación ni descanso. Quienes caían por agotamiento eran ejecutados en el acto. Estas evacuaciones perseguían un doble objetivo: mantener la mano de obra esclava disponible para el esfuerzo bélico y eliminar testigos potenciales de los crímenes cometidos. Entre los prisioneros que permanecían en el campo circulaba un rumor escalofriante: la orden de exterminio total. Según informaciones filtradas por trabajadores administrativos, la Gestapo había ordenado la eliminación completa de los internos antes de la llegada americana. El plan incluía concentrar a los prisioneros en los barracones, incendiarlos y ametrallar a quienes intentaran escapar. Esta amenaza inminente galvanizó a la resistencia clandestina que operaba dentro de Buchenwald. Esta resistencia, organizada principalmente por prisioneros políticos alemanes, polacos y soviéticos, había construido durante años una red secreta dentro del campo. Habían conseguido infiltrar a miembros en puestos administrativos clave, ocultado algunas armas y establecido un sistema de comunicación entre barracones. Su logro más notable era un transmisor de radio clandestino, construido con piezas robadas de los talleres eléctricos del campo. Este aparato, escondido en un falso muro del barracón cinematográfico, representaba su único contacto potencial con el mundo exterior. El 8 de abril de 1945, a las 14:30 horas, los operadores de la resistencia tomaron una decisión crítica. Utilizando el transmisor improvisado, enviaron un mensaje desesperado en código Morse: a las tropas aliadas, SOS. Este es el campo de concentración de Buchenwald. Solicitamos ayuda urgente. Nos quieren evacuar. Las SS quieren destruirnos. La señal, débil pero clara, fue captada por unidades de comunicaciones del Tercer Ejército estadounidense. La respuesta llegó en minutos: Cace Tabú. Mantengan la posición. Aguanten. Acudimos en su ayuda. Cuartel General del Tercer Ejército.
Ese mismo día, la Resistencia recibió información vital de un prisionero que trabajaba en la centralita telefónica. La Gestapo de Weimar había llamado ordenando la destrucción inmediata del campo y la eliminación de todos los internos. En un acto de extraordinario coraje e ingenio, el prisionero que atendió la llamada fingió ser un oficial de las SS y respondió: «Entendido, la destrucción ya ha sido ejecutada según lo ordenado. El campo está completamente destruido». Esta mentira audaz confundió temporalmente a las autoridades nazis y ganó tiempo precioso para los prisioneros. El 11 de abril, mientras se intensificaban las evacuaciones y la situación se volvía desesperada, la Resistencia actuó. Habían distribuido previamente algunas armas, principalmente cuchillos improvisados y unas pocas pistolas robadas, entre grupos selectos de prisioneros. A una señal acordada, asaltaron simultáneamente varias torres de vigilancia y puestos de guardia. La mayoría de los SS habían huido ya, dejando el control a guardias auxiliares menos comprometidos con la causa nazi. Estos ofrecieron escasa resistencia. En cuestión de horas, los prisioneros habían tomado control efectivo del campo. Esa misma tarde, a las 15:15, la vanguardia de la 6ª División Blindada del Ejército de los Estados Unidos alcanzó las puertas de Buchenwald. Los soldados americanos, curtidos por meses de combate, quedaron paralizados ante el espectáculo que encontraron. Más de 21.000 supervivientes en condiciones físicas extremas los recibieron con una mezcla de júbilo desesperado e incredulidad. Muchos prisioneros estaban demasiado débiles para moverse. Otros, consumidos por enfermedades como tifus y tuberculosis, morirían en los días siguientes a pesar de la atención médica de emergencia. El capitán Frederick Keffer, al mando de la primera patrulla que entró al campo, dejaría constancia escrita de su impresión. «Ningún entrenamiento militar podría haber preparado a mis hombres para lo que vimos. Los cuerpos apilados como leña junto al crematorio, los vivos apenas distinguibles de los muertos en los barracones. El olor, ese olor que ninguno de nosotros olvidará jamás. Esto no era una guerra convencional, era algo mucho peor». Durante la inspección inicial del campo, los oficiales americanos descubrieron evidencias físicas de atrocidades que desafiaban la comprensión. En el bloque patológico encontraron recipientes con órganos humanos conservados, cabezas reducidas mediante técnicas especiales y, lo más perturbador, objetos fabricados con piel humana, pantallas de lámparas decoradas con tatuajes, encuadernaciones de libros, guantes y otros artículos fueron catalogados y fotografiados como evidencia de crímenes de guerra. En los archivos del campo, parcialmente quemados pero recuperables, encontraron registros detallados de los experimentos médicos realizados allí, documentación sobre infecciones deliberadas con patógenos, pruebas de resistencia al hambre y al frío, inyecciones letales de sustancias experimentales, nombres de médicos responsables, cifras de sujetos utilizados, estadísticas de supervivencia. La brutalidad había sido meticulosamente documentada con precisión burocrática alemana. El general George S. Patton, comandante del Tercer Ejército, visitó Buchenwald días después de su liberación. Su reacción, según testigos, combinó horror, furia y determinación. «Quiero que el mundo entero vea esto», ordenó. «Quiero testigos, quiero que nadie pueda decir algún día que esto no ocurrió». Siguiendo estas instrucciones, el 16 de abril de 1945, 1.000 civiles alemanes de la cercana ciudad de Weimar fueron obligados a visitar el campo y presenciar de primera mano las atrocidades cometidas a kilómetros de sus hogares. Esta visita forzada ha quedado registrada en fotografías históricas. Hombres y mujeres de clase media alemana, vestidos con pulcritud, caminando entre filas de cadáveres o frente a los hornos crematorios. Algunos cubren sus rostros, otros lloran. Muchos muestran expresiones de incredulidad. Cuando algunos intentaron alegar ignorancia, los oficiales americanos señalaron el humo que había salido durante años de las chimeneas del crematorio, visible desde la ciudad, y el olor característico que el viento llevaba regularmente hacia Weimar. Entre los liberadores, el nombre de Ilse Koch emergió rápidamente como símbolo del horror. Los supervivientes hablaban de ella con temor palpable, describiendo sus crueldades en términos que los soldados americanos encontraban difíciles de creer. La colección de objetos de piel humana, atribuida directamente a ella, se convirtió en evidencia central de su sadismo. Aunque Ilse ya no estaba en Buchenwald, había sido arrestada meses antes por las propias SS y posteriormente liberada, su legado de terror permanecía intacto.
intacto. La liberación de Buchenwald proporcionó al mundo algunas de las primeras imágenes documentales del Holocausto. Operadores cinematográficos del ejército estadounidense filmaron extensamente el campo, sus instalaciones y sus supervivientes. Estas imágenes, junto con fotografías profesionales, fueron distribuidas internacionalmente. El impacto fue inmediato y profundo. Para muchas personas en Occidente, fue la primera exposición visual a las realidades del sistema concentracionario nazi. Margaret Bourke-White, fotógrafa de la revista Life, produjo algunas de las imágenes más icónicas de Buchenwald liberado. Sus fotografías de supervivientes tras alambradas, cadáveres amontonados y hornos crematorios definieron la representación visual del Holocausto para generaciones posteriores. Como ella misma escribiría, usé mi cámara como un escudo protector entre mi sensibilidad y el horror que estaba presenciando. Solo después, al revelar las imágenes, la realidad me golpeó plenamente. La documentación recogida en Buchenwald resultaría crucial para los futuros juicios por crímenes de guerra. El personal militar estadounidense, siguiendo directivas del Departamento de Guerra, catalogó meticulosamente evidencias físicas, recogió testimonios jurados de supervivientes y preservó registros administrativos del campo. Esta metodología forense, replicada en otros campos liberados, sentaría las bases para la jurisprudencia internacional sobre crímenes contra la humanidad. Para los supervivientes, la liberación marcó el fin de su cautiverio, pero no de su sufrimiento. Muchos descubrirían que eran los únicos sobrevivientes de familias enteras. Comunidades judías completas habían sido exterminadas. Hogares y propiedades habían sido confiscados o destruidos. El retorno a la normalidad era imposible. Algunos permanecerían en campos de personas desplazadas durante años, incapaces de regresar a países ahora bajo control soviético o sin deseo de volver a sociedades que los habían traicionado. La liberación de Buchenwald, como la de otros campos, reveló una verdad que el Reich había intentado desesperadamente ocultar: la existencia de un sistema industrializado de muerte y tortura sin precedentes históricos. Las evidencias físicas, testimonios y documentos recuperados no solo expondrían el alcance del horror nazi, sino que transformarían fundamentalmente la comprensión global de lo que los seres humanos son capaces de infligir a otros. Y en este panorama de crueldad sistémica, figuras como Ilse Koch destacarían como ejemplos paradigmáticos de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Juicio final. El suicidio de la guardiana nazi más infame. El 30 de junio de 1945, poco más de 2 meses después de la rendición alemana, Ilse Koch fue detenida por fuerzas de ocupación americanas en Ludwigsburg, donde había intentado pasar desapercibida tras la caída del Reich. La identificó en la calle un exprisionero de Buchenwald que inmediatamente alertó a las autoridades militares. Al momento de su arresto, Ilse portaba documentos falsos y había modificado su apariencia, tiñendo su característico cabello rubio a un tono castaño oscuro. Este intento de evadir la justicia resultó fútil frente al reconocimiento inmediato de quienes habían sufrido bajo su autoridad. Durante los interrogatorios iniciales, Ilse adoptó una estrategia defensiva que mantendría a lo largo de todos sus procesos judiciales: negación absoluta. Afirmó desconocer cualquier atrocidad cometida en Buchenwald, presentándose como una simple ama de casa dedicada a sus hijos y ajena a las actividades del campo. «Nunca entré a las zonas de prisioneros», declaró. «Mi esposo jamás discutía asuntos del campo conmigo. Yo me ocupaba exclusivamente de mi hogar y mis hijos». Esta imagen de domesticidad inocente contrastaba radicalmente con los cientos de testimonios que la situaban en el centro de algunas de las prácticas más crueles del campo. Las autoridades americanas la mantuvieron bajo custodia mientras recopilaban evidencias para un juicio formal. El proceso se enmarcaba en un esfuerzo más amplio por llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra nazis. Mientras los principales líderes del Reich enfrentaban el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, se establecieron tribunales militares americanos en Dachau para juzgar a personal de menor rango vinculado directamente a los campos de concentración. El 11 de abril de 1947 comenzó formalmente el juicio de Buchenwald, United States of America, por Josias Prince zu Waldeck et al., en el antiguo campo de concentración de Dachau, reconvertido para la ocasión en tribunal militar. Entre los 31 acusados, Ilse Koch era la única mujer.
Vestida con sobriedad y manteniendo una compostura estudiada, se enfrentaba a cargos de participación en un plan común para cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, una formulación legal que englobaba sus múltiples atrocidades bajo el paraguas de una conspiración criminal organizada. El fiscal jefe, teniente coronel William Denson, presentó un caso meticulosamente construido. Más de 200 testigos, principalmente exprisioneros, proporcionaron testimonios detallados sobre sus crueldades. Las acusaciones más impactantes se referían a su colección de objetos fabricados con piel humana tatuada. Exinternos describieron cómo seleccionaba prisioneros con tatuajes artísticos durante sus paseos a caballo, señalándolos con su fusta, gestos que equivalían a sentencias de muerte. Adicionalmente, numerosos testigos describieron su participación directa en palizas y torturas. Un exprisionero soviético testificó: la Frau Koch no solo ordenaba castigos, sino que a menudo los administraba personalmente. La vi golpear a un joven ruso hasta dejarlo inconsciente, mientras sonreía. Otros describieron su práctica de provocar sexualmente a los prisioneros con vestimenta sugestiva y luego ordenar castigos severos para quienes la miraran. La defensa de Ilse, dirigida por un abogado militar americano asignado de oficio, se centró en cuestionar la fiabilidad de los testigos y negar su participación directa en atrocidades. Argumentó que muchos testimonios eran exageraciones vengativas de exprisioneros o casos de confusión de identidad. Sobre los objetos de piel humana, su defensa sostuvo que, si bien tales artículos existieron en Buchenwald, no había evidencia concluyente que los vinculara personalmente a ella. La estrategia buscaba crear suficiente duda razonable sobre su implicación directa. Un giro inesperado ocurrió durante el juicio. Ilse Koch estaba embarazada. Esta revelación causó conmoción, dado que llevaba casi 2 años en custodia americana. Investigaciones posteriores determinaron que había mantenido relaciones con un prisionero alemán que trabajaba como ordenanza en la instalación donde estaba detenida. La noticia generó reacciones encontradas. Algunos la veían como una táctica calculada para evitar la pena capital. Las mujeres embarazadas no podían ser ejecutadas según las regulaciones militares americanas, mientras otros cuestionaban la seguridad y supervisión en los centros de detención. El 14 de agosto de 1947, el tribunal emitió su veredicto. Ilse Koch fue declarada culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Junto con 22 de los 31 acusados, recibió cadena perpetua. La sentencia, si bien severa, representaba una conmutación de la pena capital debido a su embarazo avanzado. En octubre de 1947, mientras cumplía su condena en la prisión de mujeres de Landsberg, dio a luz a un hijo al que llamó Uwe. El niño fue inmediatamente separado de ella y entregado a una familia de acogida. Lo que sucedió después generaría una controversia internacional. En enero de 1949, el general Lucius D. Clay, gobernador militar de la zona de ocupación americana en Alemania, revisó su caso y redujo drásticamente su sentencia a 4 años, citando insuficiente evidencia para una condena de cadena perpetua. Específicamente, Clay consideró que no se había probado más allá de toda duda razonable su responsabilidad personal en la fabricación de objetos con piel humana, la acusación más emblemática contra ella. Esta decisión provocó indignación pública y protestas políticas, especialmente en Estados Unidos. El Senado estadounidense realizó audiencias específicas sobre el caso Koch. Legisladores cuestionaron públicamente la decisión de Clay, sugiriendo presiones políticas o incompetencia judicial. La prensa internacional cubrió extensamente la controversia. El caso se convirtió en símbolo de los desafíos y contradicciones de la justicia de posguerra. Tras cumplir su sentencia reducida, Ilse Koch fue liberada de custodia americana en octubre de 1949. Su libertad duró apenas unas horas. Inmediatamente después de salir de la prisión militar fue arrestada por la policía alemana. Las autoridades de la recién establecida República Federal Alemana habían iniciado su propio proceso contra ella por crímenes cometidos contra ciudadanos alemanes, una jurisdicción que los tribunales militares americanos no habían abarcado. Este nuevo proceso se desarrollaría bajo leyes alemanas y ante un tribunal civil alemán. El segundo juicio de Ilse Koch comenzó el 27 de noviembre de 1950 en el Tribunal Regional de Augsburgo. Este proceso sería más exhaustivo que el anterior.
Durante 7 semanas, 250 testigos prestaron declaración, incluyendo exprisioneros, guardias de las SS, médicos del campo y personal administrativo. La Fiscalía alemana presentó evidencia meticulosamente organizada, incluyendo documentos originales de Buchenwald recuperados de archivos nazis parcialmente destruidos. A diferencia del Tribunal Militar americano, el proceso alemán se centró específicamente en casos individuales de abuso y asesinato, no en el concepto más amplio de plan común criminal. La Fiscalía identificó 135 casos concretos de incitación al asesinato, en los que Ilse había designado específicamente prisioneros para eliminación. Adicionalmente, se presentaron docenas de instancias documentadas de torturas y abusos físicos ordenados o perpetrados directamente por ella. Durante este juicio, la salud física y mental de Ilse comenzó a deteriorarse visiblemente. En diciembre de 1950 colapsó en la sala y tuvo que ser retirada. El incidente se repitió en enero de 1951. Los médicos de la prisión reportaron síntomas consistentes con trastorno de estrés agudo, insomnio severo, episodios de pánico, periodos disociativos. Sin embargo, los exámenes psiquiátricos la encontraron competente para continuar con el proceso judicial. El 15 de enero de 1951, el tribunal alemán emitió su veredicto, apoyado por un documento de fundamentación de 111 páginas. Ilse Koch fue encontrada culpable de incitación al asesinato, complicidad en intento de asesinato y lesiones físicas graves a prisioneros. Recibió cadena perpetua con pérdida permanente de derechos civiles. El tribunal rechazó explícitamente su defensa de ignorancia, citando abrumadora evidencia de participación directa y consciente en un sistema de brutalidad organizada. Tras la sentencia definitiva, fue trasladada a la prisión de mujeres de Aichach, en Baviera, para cumplir su condena. Los siguientes 16 años revelarían un descenso gradual hacia la psicosis. Los informes penitenciarios documentan un deterioro constante de su estado mental. Inicialmente mantenía cierta compostura, pero con el paso del tiempo desarrolló delirios persecutorios y alucinaciones auditivas. Afirmaba que los fantasmas de prisioneros de Buchenwald entraban en su celda por las noches para torturarla. «Vienen a quitarme la piel», le dijo a un psiquiatra penitenciario en 1955. «¿Quieren hacer pantallas de lámparas conmigo?». A lo largo de su encarcelamiento, presentó múltiples peticiones de indulto. Todas fueron rechazadas por el Ministerio de Justicia bávaro. Las autoridades consideraban que la gravedad de sus crímenes excluía cualquier consideración de clemencia, incluso ante su evidente deterioro mental. Para 1960, ya rara vez participaba en actividades penitenciarias. Permanecía aislada, hablando consigo misma durante horas, dibujando patrones repetitivos en las paredes de su celda con tiza o sus propias uñas. Un factor crucial en su colapso mental fue el destino de sus hijos. Su hijo mayor, Artwin Koch, nacido durante su matrimonio con Carlotto, descubrió gradualmente la verdad sobre sus padres a medida que crecía. A principios de los años 60, ya adulto, investigó por cuenta propia los crímenes de sus progenitores. El impacto de estos descubrimientos fue devastador. En 1967, incapaz de soportar el peso del legado familiar, Artwin se suicidó. La noticia del suicidio de su hijo llegó a Ilse en prisión y precipitó su crisis final. Durante semanas se negó a comer, hablaba incoherentemente y mostraba comportamiento autolesivo. Los guardias reportaron que pasaba horas murmurando nombres de personas fallecidas décadas atrás. «Están todos juntos ahora», repetía. «Todos me esperan al otro lado». Su deterioro era tan evidente que las autoridades consideraron brevemente transferirla a una institución psiquiátrica, pero finalmente decidieron mantenerla en Aichach bajo supervisión médica intensificada. El 1 de septiembre de 1967, Ilse Koch puso fin a su vida. Utilizando tiras de sábana que había estado acumulando y ocultando durante semanas, confeccionó una cuerda improvisada y se ahorcó en su celda. Tenía 60 años. Los guardias la encontraron durante la ronda matutina, colgando de una tubería del techo. No dejó nota suicida, aunque en los días previos había garabateado repetidamente una frase en las paredes: «Buchenwald, siempre vuelvo a Buchenwald».
Su muerte generó escasa reacción pública. Breves notas periodísticas reportaron el hecho sin profundizar en su significado. Para entonces, la notoriedad de Ilse Koch había sido eclipsada por nuevas crisis mundiales y por el surgimiento de figuras contemporáneas de atrocidad. Su cuerpo fue entregado a las autoridades locales, que organizaron un entierro discreto en una tumba sin identificación en un cementerio municipal de Aichach. Ningún familiar reclamó sus restos, ningún obituario formal se publicó. Su fallecimiento, como su vida, quedó marcado por el aislamiento y la infamia. El caso de Ilse Koch permanece como estudio paradigmático del sadismo individualizado dentro de un sistema de crueldad institucionalizada. A diferencia de muchos perpetradores que alegaron obediencia a órdenes superiores, sus acciones trascendían cualquier necesidad funcional del campo. Su crueldad no era meramente instrumental, sino expresiva, una manifestación de placer personal en el sufrimiento ajeno. Esta dimensión psicológica la distingue en el panteón de criminales nazis y plantea interrogantes perturbadores sobre la capacidad humana para la perversión cuando se elimina toda restricción moral. Los procesos judiciales contra Ilse Koch establecieron precedentes importantes en la jurisprudencia internacional sobre crímenes contra la humanidad. Su caso demostró los desafíos inherentes a enjuiciar atrocidades cometidas dentro de un sistema estatal criminal. Estableció estándares sobre evaluación de testimonio de supervivientes, documentación de cadenas de mando informal y consideración de evidencia circunstancial en ausencia de órdenes escritas. Estas innovaciones jurídicas informarían procesos posteriores contra criminales de guerra en diversos contextos globales. El legado cultural de La Bruja de Buchenwald ha perdurado de formas complejas. Su figura ha sido representada en numerosas obras de ficción, documentales y análisis históricos. A menudo sirve como arquetipo de la crueldad femenina institucionalizada, contrastando con la tendencia a asociar sistemáticamente la violencia extrema con perpetradores masculinos. Algunas representaciones han tendido al sensacionalismo, enfatizando aspectos sexualizados de sus crímenes a expensas de un análisis más profundo de su función en el sistema nazi. Para supervivientes de Buchenwald, la muerte de Ilse Koch representó un cierre simbólico, pero insuficiente. Muchos expresaron que ningún castigo podría compensar adecuadamente el sufrimiento infligido. Otros manifestaron que su evidente deterioro mental y suicidio final constituían una forma de justicia poética, el tormento psicológico como reflejo de los tormentos físicos que ella había infligido. Sin embargo, para la mayoría, el verdadero proceso de recuperación no dependía del destino de perpetradores individuales, sino de la reconstrucción de vidas fragmentadas por el trauma. Décadas después de su muerte, historiadores continúan debatiendo varias dimensiones del caso Koch. Algunos cuestionan la autenticidad de ciertos objetos atribuidos a su colección, señalando exageraciones en relatos posteriores. Otros examinan cómo su género influyó en su tratamiento mediático y judicial, argumentando que su condición de mujer intensificó la fascinación pública con sus crímenes. Estos debates reflejan tensiones más amplias en la historiografía del Holocausto entre rigor documental y representación ética del sufrimiento. Lo que permanece indiscutible es la realidad fundamental de su participación en un sistema diseñado para la deshumanización y exterminio. Ilse Koch, independientemente de exageraciones o mitificaciones posteriores, fue participante voluntaria y entusiasta en crímenes contra la humanidad. Su trayectoria personal, desde secretaria en Dresde hasta figura emblemática del terror concentracionario, ilustra cómo individuos ordinarios pueden transformarse en perpetradores de atrocidades extraordinarias cuando ideología, oportunidad y predisposición personal convergen en circunstancias históricas específicas. El último capítulo de la vida de Ilse Koch, marcado por delirios, paranoia y autodestrucción, sugiere una forma de justicia más profunda que cualquier sentencia judicial podría proporcionar. Su mente se convirtió en prisión que reprodujo, de forma inversa, los horrores que había infligido. Los fantasmas que decía ver en su celda no eran alucinaciones aleatorias, sino manifestaciones de una culpa que ninguna negación consciente podía erradicar completamente. Su suicidio, más que escapar del castigo, puede interpretarse como rendición final ante un juicio interior que había estado acechándola desde la caída del Reich.
En un sentido más amplio, la historia de Ilse Koch ofrece lecciones universales sobre las consecuencias de otorgar poder absoluto sin rendición de cuentas. Demuestra cómo sistemas ideológicos que deshumanizan categorías enteras de personas crean condiciones donde sadismos individuales pueden florecer sin restricción. Su caso confirma que la verdadera protección contra atrocidades no reside simplemente en castigar a perpetradores después del hecho, sino en mantener vigilancia constante contra ideologías de odio y estructuras que eliminan salvaguardas éticas fundamentales. La tumba sin nombre donde yacen los restos de Ilse Koch representa un final apropiado para una vida definida por la infamia, sin monumento, sin conmemoración, sin legado positivo, solo el recuerdo persistente de acciones que definieron los límites más oscuros de la conducta humana. Su muerte merecida cerró formalmente su caso individual, pero las preguntas que su existencia planteó sobre la naturaleza humana, la responsabilidad moral y la justicia posible tras atrocidades masivas continúan reverberando en nuestra conciencia colectiva.